Venciendo la glosofobia, el arte de comunicar sin miedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre comunicación efectiva. Soy Melissa Lobos y hoy vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, la glosofobia, ese miedo paralizante a hablar en público que puede convertir una simple presentación en una pesadilla. ¿Sabían que este miedo es tan común que algunas encuestas lo sitúan por encima del miedo de la muerte? Hoy descubriremos no solo qué es la glosofobia y cómo nos afecta, sino también las herramientas prácticas que podemos usar para transformarnos en comunicadores seguros y efectivos. Si alguna vez han sentido que el corazón se les acelera al pensar en hablar frente a la audiencia, este episodio es para ustedes. Comencemos por entender qué es exactamente la glosofobia. Esta palabra fascinante proviene del griego glosa, que significa lengua, y phobos, que es significado de miedo. En ese miedo irracional, permanente e incontrolable que surge cuando debemos hablar frente a muchas personas. Pero la glosofobia no es solo nervios normales, es una respuesta física y mental intensa que puede ser realmente debilitante. Los síntomas físicos son muy reales y reconocibles. Palpitaciones que parecen tambores en nuestro pecho, tensión muscular que nos deja rígidos, tartamudeando y esa molestia de boca seca que hace que las palabras se peguen en nuestra lengua. También experimentamos temblor en las manos y cambios en la voz, sensación de ahogo, dolores de cabeza o estómago. En casos extremos, náuseas, vómitos y mareos. Nuestro cuerpo literalmente entra en modo de supervivencia, pero los síntomas no son solo físicos. A nivel cognitivo y conductual, la glosofobia genera pensamientos irracionales e intrusivos sobre todo lo que podría salir mal. Desarrollamos un miedo intenso a perder el control. Alimentamos ideas catastróficas y especulaciones negativas que crean como bolas de nieve en nuestra mente y conductualmente comenzamos a evitar, llegamos tarde a propósito, inventamos enfermedades, buscamos cualquier excusa para no enfrentar esa situación temida. En un ciclo que se autoalimenta y puede limitar seriamente nuestro crecimiento personal y profesional. Pero aquí viene la buena noticia. La comunicación efectiva es una habilidad y como toda habilidad se puede desarrollar. Según el Diccionario de Ciencias de la Educación, una habilidad es la disposición que se muestra en el individuo para realizar tareas o resolver problemas basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. Ángel Majorana, en su libro El arte de hablar en público, nos habla de dos tipos de habilidades comunicativas, las innatas y las aprendidas. Aunque algunos parecen nacer con un don natural para la oratoria, la mayoría de nosotros necesitamos desarrollar conscientemente estas competencias. Y aquí está la clave. Desarrollar habilidades para ser un comunicador competitivo exige llevar a la acción nuestras aptitudes naturales. Es importante distinguir entre aptitud y habilidad. La aptitud es esa capacidad o disposición natural que tenemos, pero la habilidad es lo que logramos cuando ponemos esa aptitud en práctica constante. Todos tenemos aptitudes comunicativas básicas. Después de todo, nos comunicamos todos los días. Pero convertir esas aptitudes en habilidades refinadas requiere práctica, técnica y estrategia. El proceso de transformarse en un comunicador efectivo implica un cambio profundo
en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo actuamos. Cada vez que practicamos, cada vez que enfrentamos el miedo, estamos literalmente reconfigurando nuestras respuestas neurológicas y construyendo nuestra confianza. Es un proceso gradual, pero definitivamente alcanzable. Ahora entremos en la parte técnica con una de las teorías más influyentes en la comunicación, la fórmula VVV de Albert Mehrabian. Esta fórmula nos dice que la efectividad de nuestra comunicación depende de 3 tipos de elementos que trabajamos juntos. Estos incluyen los visuales, los vocales y los verbales. Hablaremos de cada uno de ellos. Los elementos visuales son todo lo que los demás perciben de nosotros físicamente, nuestra forma de gesticular, cómo nos movemos, nuestros desplazamientos por el espacio, nuestro arreglo personal y vestuario. Estos elementos visuales actúan como estímulos que enviamos a nuestra audiencia y crean el primer impacto. Es crucial entender que los elementos visuales producen la primera impresión y, como dice el dicho, nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Nuestro sentido visual capta información rápidamente y, basándose en nuestra percepción selectiva, formamos juicios casi instantáneos de aceptación o rechazo. Los elementos vocales son las modulaciones que escuchamos en la voz, entonación, velocidad y volumen. También el énfasis, ritmo, proyección y resonancia. Mehrabian señala que el tono y la calidad de la voz pueden determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del comunicador. La gente tiende a asociar personalidad con voz, y estos elementos vocales refuerzan o modifican esa primera impresión visual. El cómo lo decimos puede incluso cambiar completamente el significado de nuestro mensaje. En los elementos verbales se basan en las ideas convertidas en palabras, el contenido, el nivel de vocabulario, la escritura de las ideas, la selección del lenguaje. Es el que decimos que completa la evaluación de nuestra audiencia. Pero aquí está lo fascinante. Según Mehrabian, para asegurar el efecto deseado, estos 3 elementos deben ser consistentes entre sí. Debe existir un equilibrio donde la emoción de nuestra voz se conjunte con la energía de nuestros movimientos corporales y la expresión de nuestro rostro. La idea debe concordar con la imagen, el fondo con la forma, creando el personaje del comunicador. Uno de los conceptos más liberadores en el desarrollo de habilidades oratorias es la idea de crear el personaje del comunicador. La teoría de los roles nos dice que naturalmente creamos distintos personajes en diferentes entornos de nuestra vida. Somos una versión de nosotros mismos en casa, otra en el trabajo, otra con amigos, y esto es completamente normal y saludable. Entonces, cuando vamos a hablar en público, ¿podemos crear conscientemente el rol de orador? Debemos preguntarnos, ¿cómo es la persona que habla confiadamente delante de toda esa gente? ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo mira? ¿Cómo gesticula? Esta no es una actuación falsa, es simplemente acceder a la mejor versión de nosotros mismos para esa situación específica. Para crear este personaje efectivamente, primero debemos identificar
¿Qué tipo de discurso daremos para saber qué tipo de orador necesitamos ser? Una presentación técnica requiere un personaje diferente al de una charla motivacional o una presentación de ventas. Cada contexto tiene sus propias demandas y podemos adaptar nuestro personaje comunicador en consecuencia. Otra buena noticia es que tenemos estrategias concretas para desarrollar este personaje y superar la glosofobia. Podemos enfrentarnos al problema directamente en lugar de evitarlo. Ensayar frente al espejo para familiarizarnos con nuestra imagen. Preparar meticulosamente nuestro discurso para generar confianza y aprender técnicas de relajación. También podemos fijar la vista en puntos concretos para evitar sentirnos abrumados por toda la audiencia. Imaginar la situación en positivo. Concentrarnos en nuestro material en lugar del público. Y no temer a los momentos de silencio. Estos pueden ser muy poderosos. En sí, lo que no deberíamos hacer y los errores que debemos evitar. Muchos oradores desarrollan tics, comportamientos compulsivos que pueden distraer enormemente a la audiencia. Los tics físicos incluyen movimientos nerviosos de piernas, gesticulación excesiva con las manos, cruzar los brazos defensivamente o esconder las manos en la espalda o los bolsillos. Los tics sonoros son igualmente problemáticos, como los chasquidos de lengua, halagar innecesariamente la última vocal de las palabras y el uso excesivo de muletillas como o sea. En cuanto al contacto visual, debemos evitar vagar la mirada a propósito, parpadear lentamente de manera que parezca que estamos perdidos, mantener contacto visual por lo menos 5 segundos o concretar nuestra mirada en un solo lugar. El manejo del espacio también es crucial. Edward D. Hall identificó 4 tipos de distancia: íntima 20 centímetros, personal para familiares y amigos, social que permite privacidad en espacios públicos y pública que es limitada por nuestra voz y recursos técnicos. En auditorios rectangulares no debemos olvidar los extremos. En espacios cuadrados sigamos la regla de los 180 grados y en lugares circulares aplicamos la regla de los 360 grados, asegurándonos de concretar visualmente con toda la audiencia. En cuanto a postura y movimiento, mantengámonos erguidos naturalmente, cuidemos todo nuestro cuerpo, movámonos sin exageración pero con propósito y desarrollemos nuestro propio estilo auténtico. Bueno, llegamos al final de este episodio, pero en realidad esto es solo el comienzo de su viaje hacia una comunicación más efectiva y sin miedo. Recuerden que la glosofobia es superable. Las habilidades de comunicación se pueden desarrollar y con la fórmula VVV pueden crear mensajes realmente impactantes. La clave está en la consistencia entre lo visual, vocal y verbal, en un desarrollador de su propósito en el personaje del comunicador auténtico. La próxima vez que tengan que hablar en público, recuerden, no están solos en esto, tienen herramientas concretas para usar y cada vez que practiquen están construyendo mayor confianza. Nos vemos en el próximo episodio, donde profundizaremos en técnicas avanzadas de persuasión. Hasta entonces sigan practicando y comunicando con propósito.